Después de ver las 7 temporadas de Rick y Morty queda claro, Jerry Smith no solo es el hombre más patético del universo, es un criminal. Desde los crímenes que te dan pena hasta los que pondrían a cualquier villano en aprietos. Hoy te contaré la historia de Jerry, el criminal más torpe de la galaxia. ¿Cuánto duraría la sentencia de prisión para Jerry? Prepárate para descubrirlo. Jerry nunca ha sido precisamente un ser amable, ni mucho menos un protector de los animales. En su mente siempre se ha visto como un depredador alfa, como si de alguna manera eso le otorgara una especie de poder sobre todas las criaturas de la Tierra, e incluso más allá. Es como si el complejo de inferioridad que lo ha perseguido toda su vida lo empujara a intentar demostrar que puede controlar a todo lo que respira. Sin embargo, Jerry no tiene idea de lo que significa ser responsable de otro ser, y mucho menos de un animal, como ya hemos visto en varias ocasiones. Uno de los ejemplos más trágicos de su falta de juicio fue cuando, en un intento de ser un buen dueño, terminó casi matando a su propio perro, Snuffles. Este intento de cuidar a un ser tan fiel se convirtió en una tragedia cuando Jerry maltrató a Snuffles, sin darse cuenta de que su falta de empatía y su actitud despectiva eran intolerables para su mascota. Snuffles, al darse cuenta de que su vida estaba en peligro, desarrolló inteligencia suficiente para vengarse, un giro completamente inesperado que mostró la diferencia entre la bondad y la maldad en el mundo animal. Pero lo peor de todo, lo absolutamente más cruel, fue cuando Jerry decidió dejar a Gobbo, el extraterrestre amigo de Morty, atrapado en un coche bajo el sol. Gobbo no es una simple mascota, no es un animal terrestre, es un ser del espacio exterior, un ser que nunca debió ser tratado como un simple objeto. Pero para Jerry esto no significó nada, lo dejó allí, abandonado bajo el calor brutal, como si fuera solo una bolsa de basura, condenando al pobre Gobbo a una muerte casi segura. Si esto hubiera sucedido en la vida real, Jerry enfrentaría acusaciones graves, como crueldad hacia un ser indefenso, e incluso podría haber enfrentado cargos por negligencia. Y lo peor de todo no es solo la cruel acción en sí, sino el daño emocional que esto causó a Morty. Morty, su propio hijo, perdió a su amigo solo porque Jerry no sabía cómo manejar a un animal, mucho menos a un ser alienígena, y no mostró el más mínimo respeto por la vida ajena. Este acto no solo refleja la despreocupación de Jerry por la vida, sino también cómo su falta de empatía y su incapacidad para entender la importancia de la responsabilidad lo llevan a hacer cosas terribles sin pensar en las consecuencias. Porque, mi amigo, en un mundo real, Jerry podría haber enfrentado hasta 90 días de prisión y una multa de $10,000 por semejante acto de negligencia, pero la verdadera pena sería el daño emocional que causó a su propio hijo, quien, en su corazón, nunca entenderá por qué su padre actuó de esa manera. Si hay algo que Jerry hace con una consistencia alarmante es demostrar que, como padre, es un desastre absoluto. Si tuviera un historial criminal, el cargo de negligencia infantil sería el primero en su expediente, y con razón. Desde el inicio de la serie, Jerry ha dado muestra tras muestra de su incompetencia al momento de cuidar a sus hijos. Uno de los momentos más escalofriantes de este patrón de desinterés y abandono fue cuando permitió que Morty y Summer viajaran a una tierra post-apocalíptica, donde tuvieron que pelear contra mutantes sin la más mínima supervisión. Increíblemente irresponsable. Jerry no pensó ni por un segundo en las posibles consecuencias para la vida de sus hijos. Sin embargo, su respuesta más desconcertante llegó cuando decidió irse de vacaciones sin preguntarse cómo estaban Morty y Summer. Los dejó a su suerte, bajo el cuidado de Rick, quien, como siempre, no tiene ningún filtro moral y organizó una fiesta con criminales intergalácticos. ¿Qué podría salir mal? Pero Jerry no se detuvo ahí. No contento con exponer a sus hijos a situaciones peligrosas de manera casual, decidió manipular a Morty y Summer para que cazaran criaturas alienígenas con el único fin de impresionar a su novia Kiara. La peor parte de este episodio no fue solo que sus hijos fueron arrastrados a una peligrosa casa alienígena, sino que cuando se sintieron incómodos y rechazaron la idea, Jerry los culpó por la ruptura con Kiara, diciéndoles que ella ahora los quería muertos. ¡Qué forma de ser un padre ejemplar! Como si la vida de sus hijos tuviera que estar al servicio de sus propios intereses emocionales. Finalmente, Jerry se ve obligado a huir a Alaska con sus hijos sin un plan claro, ni siquiera un mapa. Genial, un ejemplo más de sus habilidades paternales. Si este fuera el mundo real, Jerry enfrentaría serios cargos por negligencia infantil.
podría haber sido condenado a al menos 18 meses de prisión, una multa de $25,000 y un extenso periodo de trabajo obligatorio en programas de crianza, con el objetivo de enseñarle lo que significa ser responsable de la vida de otros. Pero como siempre, Jerry sigue sin comprender la magnitud de sus errores, y sus hijos son los que siempre sufren las consecuencias de su incapacidad para ser un padre competente. En este escenario, Jerry no solo enfrentaría consecuencias legales, sino que sus hijos, Marty y Summer, podrían vivir toda su vida con la huella emocional de tener un padre tan irresponsable. Ahora pasemos a un crimen más absurdo, pero no por eso menos grave. En el episodio Algo Rigged This Way Comes, Jerry se ve envuelto en un fraude científico, uno que, si no fuera tan ridículo, realmente podría ser alarmante. Todo comenzó cuando Morty necesitaba ayuda con un proyecto de ciencias, y en lugar de darle una respuesta honesta, Jerry decidió que la mejor forma de demostrar su inteligencia era reforzar la idea de que Plutón todavía debía ser considerado un planeta. Y claro, este debate había sido resuelto hace más de una década, pero Jerry no estaba al tanto de ello. Decidió aferrarse a una idea obsoleta sin importar las consecuencias, pero el problema no terminó allí. Jerry se ve arrastrado por un grupo de plutonianos que, al descubrir que Jerry compartía su opinión sobre el estado de Plutón, lo celebran como un héroe. Lo que Jerry no sabe es que, al convertirse en la figura pública de este fraude, está inadvertidamente ayudando a encubrir una terrible crisis ambiental en el planeta natal de los plutonianos. Al no cuestionar ni investigar lo que está ocurriendo, Jerry termina siendo cómplice de la destrucción de su planeta y de la posible extinción de su población. Cuando Jerry finalmente se entera de la magnitud del problema, ya es demasiado tarde. Ha sido parte de una propaganda masiva que está ocultando una crisis ambiental real. En este contexto, Jerry no solo es un simple tonto, sino que está contribuyendo activamente a un fraude que podría tener consecuencias catastróficas para una especie entera. Si este fuera el mundo real, Jerry probablemente enfrentaría cargos por fraude y complicidad ambiental, con posibles sanciones legales de al menos 1 año de prisión y una multa de $75,000. La ironía es que Jerry nunca se da cuenta de la gravedad de sus actos. En lugar de aprender de sus errores, sigue actuando sin pensar, convirtiéndose una vez más en un actor involuntario en una historia mucho más grande que él mismo. Y ojo, porque si te está sorprendiendo todo esto, no olvides darle like a este video. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Únete a nuestra comunidad para no perderte más contenido exclusivo sobre los momentos más impactantes de tus personajes favoritos. Ahora, sigamos. Porque si pensabas que Jerry no podía embarcarse en algo más insano, prepárate para el caos intergaláctico que genera en Cable Interdimensional 2. Después de una serie de eventos absurdos y desdichados, Jerry termina en un hospital galáctico, un lugar ya bastante inusual en sí mismo, pero claro, nada en la vida de Jerry puede ser normal. Este hospital está ubicado en una galaxia lejana, repleta de tecnología avanzada y seres de todos los rincones del universo, pero Jerry, como siempre, se las arregla para crear el caos más grande. El motivo de su estancia es tan extraño como su propia existencia. Jerry contrae lo que se conoce como rabia espacial. Esta condición no es más que una rabia provocada por una especie de virus interdimensional que afecta a los que viajan a través del espacio sin los debidos controles de seguridad. Y como si la vida de Jerry no fuera suficientemente cómica, él acaba siendo el afortunado receptor de esta enfermedad, lo que lo lleva a un hospital galáctico donde las cosas rápidamente se descontrolan. En ese hospital se encuentra con un ser muy peculiar, un líder galáctico llamado Simply Peebles, quien está en necesidad urgente de un trasplante de corazón. Jerry, por supuesto, no tiene ni la más mínima idea de la gravedad de la situación, pero decide que esta es una oportunidad para hacer algo trascendental. En lugar de ser un paciente, acaba siendo un posible donante de órganos, y no de cualquier órgano. Jerry resulta ser un candidato inesperado, pero en su caso, lo único que él tiene en abundancia, aparentemente, son genitales perfectos para el trasplante de corazón, una premisa absurda que refleja el nivel de desastre cósmico en el que se encuentra. Lo que comienza como una solución absurda y aparentemente inofensiva se convierte en una pesadilla cuando Jerry descubre que Peebles, el líder galáctico que necesita el trasplante, es un adicto a la heroína. En cuanto Jerry se da cuenta de este desastre, decide rechazar la operación, pero como ya era de esperarse, la situación no hace más que empeorar.
La mezcla de desesperación y caos lleva a Jerry a tomar una decisión fatal. Con un arma en la mano, entra en la sala de operaciones y toma a todos los presentes como rehenes, exigiendo ser operado a la fuerza, con todo el fin de evitar que Peebles reciba el trasplante que tanto necesita. Este acto de locura y total falta de juicio transforma a Jerry en un criminal intergaláctico y la situación escala a proporciones épicas. ¿Qué sigue? La policía galáctica se ve obligada a intervenir, pero Jerry, como siempre, no puede ver más allá de su propio desastre, y su comportamiento errático lo convierte en una figura ridícula pero peligrosa dentro de la galaxia. En términos legales, el simple hecho de tomar rehenes, secuestrar a personal médico y exigir que le realicen una operación en contra de su voluntad lo habría colocado en una larga lista de crímenes graves, desde secuestro hasta terrorismo, lo que le hubiera costado al menos 15 años de prisión en cualquier sistema legal que se respetara. Y no hablamos de la fianza, ni en su peor pesadilla Jerry podría haber pagado lo que le costaría salir de ese lío. Como si no hubiera sido suficiente caos, Jerry también es capaz de generar desastres en las alturas. En otro episodio, gracias a un experimento de Rick, Jerry se ve bendecido con la capacidad de flotar, una habilidad de que, en manos equivocadas, solo podría derivar en el desastre más absoluto. En lugar de usar este poder para algo heroico o productivo, como salvar a un planeta o al menos mejorar su desempeño en la vida cotidiana, Jerry decide probar sus nuevas habilidades en una cancha de baloncesto. Pero claro, como no podía ser de otra manera, pierde completamente el control. En lugar de mantenerse en el aire de manera controlada, termina flotando sin rumbo, causando un caos que rápidamente escapa de su control. Para empeorar las cosas, Jerry decide tomar la ruta más peligrosa y se agarra a un avión en pleno vuelo. ¿El resultado? Un accidente catastrófico que pone en peligro la vida de cientos de personas. El caos generado por esta mala idea es tan grande que las autoridades intergalácticas, si es que existen, habrían tenido que intervenir de inmediato. Este tipo de crimen aéreo que pone en riesgo vidas humanas podría haberle costado a Jerry la friolera de 482 años de prisión, un año por cada pasajero afectado por su incompetencia en el aire. Sin dudas, una muestra de su total incapacidad para manejar cualquier situación, incluso cuando se trata de algo tan simple como flotar sin causar un desastre monumental. Pero si pensabas que ya habías visto el peor de los crímenes de Jerry, permíteme presentarte la trampa del idiota. En este episodio, Jerry, en su infinita arrogancia y desesperación, decide desafiar a Rick al sugerir que su inteligencia no es más que pura suerte. Esta provocación aparentemente inocente lleva a Rick a tomar medidas drásticas. Como siempre, el genio de la ciencia decide intercambiar las mentes de ambos para demostrarle a Jerry lo difícil que es ser un genio. Pero como era de esperarse, la cosa no sale como planeaba. Lo que comenzó como un experimento con fines educativos se convierte rápidamente en una pesadilla cósmica que pone en peligro el equilibrio mismo del universo. El desastre que se desata es de proporciones universales. La confusión causada por el intercambio de mentes entre Jerry y Rick lleva a un colapso de los sistemas que sostienen la realidad misma. Los errores cometidos durante este intercambio de mentes comienzan con desencadenar catástrofes interdimensionales, afectando a múltiples universos y a su propia existencia. Al final todo se resuelve gracias a un robot diseñado por Rick que puede revertir el proceso, pero lo que queda claro es que Jerry no solo es un desastre absoluto, sino que además tiene el poder de provocar una crisis existencial con sus decisiones equivocadas. Este episodio es la clara representación de lo que Jerry representa, un peligro constante para todo lo que lo rodea. Y es que... Jerry Smith, el hombre cuya incompetencia no conoce límites, ha acumulado un historial criminal tan ridículo como alarmante. Desde el maltrato animal hasta el fraude intergaláctico, pasando por tomar rehenes, sabotear vuelos y poner en peligro el mismo tejido de la existencia, Jerry ha demostrado una y otra vez que no solo es un desastre personal, sino también una amenaza cósmica. Sin embargo, lo que hace que Jerry sea tan fascinante es que, a pesar de sus constantes meteduras de pata, nadie parece tomarse en serio su peligrosidad. Su incompetencia es tan grande que se vuelve casi cómica, y es difícil de imaginar que alguien pueda ser tan torpe y seguir adelante sin consecuencias. Y si las leyes realmente se aplicaran en el universo de Jerry, no cabe duda de que habría pasado toda su vida tras las rejas.
No solo por la impresionante lista de crímenes que ha cometido, sino por la mayor vergüenza intergaláctica que el cosmos haya conocido. Sin embargo, como siempre, Jerry sigue navegando entre las sombras de sus propios fracasos, un criminal patético cuya existencia es una mezcla perfecta de desastre y comedia cósmica. Un ser tan torpe que, en lugar de aprender de sus errores, parece encontrarse más cómodo en la constante repetición de su desdicha. Y si te ha intrigado este desastroso historial de Jerry, no olvides suscribirte para seguir explorando más historias, teorías y análisis sobre este personaje y muchos otros. Dale al botón de suscripción y no te pierdas lo que viene. ¡Nos vemos!